Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica, vamos a saludar y agradecer enormemente a Álvaro Delgado Gómez, colega periodista. Él es director de investigaciones de Sin embargo y conductor de Los Periodistas, junto con Alejandro Páez, que se transmite cada tarde en su canal de YouTube y que tiene una enorme audiencia, autor de varios libros, el más reciente Poder, Corrupción y Engaño, donde hace un análisis justamente de la derecha. Y me atrevo a decir que Álvaro Delgado es probablemente el periodista que más conoce, o uno de los que más conoce los entretelones, las entrañas del Partido Acción Nacional, el principal partido de la derecha en México, y justamente hablamos con él para que nos comparta su análisis de la elección de Jorge Romero como nuevo dirigente del Partido Acción Nacional. Álvaro, buenas tardes, qué gusto que nos acompañes. ¿Me escuchas, Álvaro? Perdimos la llamada, vamos a volver. Ya te escuchamos, Álvaro, ya estamos contigo. Gracias por atender esta llamada, Álvaro. Oh, de acuerdo. okay. Mientras entramos a la llamada, ya les compartiremos en redes sociales justamente la reciente columna de Álvaro Delgado Gómez. Se llama Historia de lo inmediato, el PAN, una red criminal. Dice: el esquema corrupto sigue instalado en Benito Juárez y en otras alcaldías de la Ciudad de México, todo bajo el control de Romero Herrera, Jorge Romero. Hay que recordar que el Partido Acción Nacional, bueno, evidentemente la mayoría lo conoce, es el principal partido de oposición en el país. Álvaro, ya estamos de vuelta contigo. Gracias por atender esta llamada. Buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes. Como siempre, me da mucho gusto saludarte a ti, a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias, Álvaro, por conversar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cómo interpretas, qué nos puedes decir del personaje de Jorge Romero y cómo interpretas la renovación del Partido de Acción Nacional en este personaje? Bueno, en primer lugar, pues los hechos, y se trata de una elección de dirigencia nacional del PAN. No solamente es el presidente, sino de dirigencia nacional, después de 2 periodos encabezados por Marco Cortés. Y fue una elección muy desairada por la militancia. Es verdad que el PAN convocó a sus militantes, que son 302,000, a participar en centros de votación en todo el país, pero el abstencionismo fue altísimo. Todavía no se sabe con certeza, porque hasta el día de mañana el organismo organizador va a dar a conocer las cifras. El dato que inmediatamente hay que tomar en cuenta es que es una altísima abstención de los militantes del PAN. Los 2 candidatos, la candidata Adriana Dávila, una candidata realmente testimonial, y Jorge Romero, el ganador, no lograron realmente entusiasmar a los militantes del PAN. Primero. En segundo lugar, el ganador es un personaje que tiene una biografía corrupta. Yo por eso digo hoy, en mi columna semanal de Sin embargo, que el PAN es una red criminal, sí, porque Marco Cortés, un personaje marcado por la corrupción, lo sustituye otro corrupto, nada menos que el jefe del cártel inmobiliario que nació en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México y que se ha ido expandiendo por toda la capital, y que ahora, pues obviamente gana este personaje, Jorge Romero Herrera, pero no solamente él, sino los grupos al interior del PAN que controlan las afiliaciones, que controlan los padrones estatales y que están también todos asociados a conductas de corrupción, no solamente en términos de la corrupción inmobiliaria como Jorge Romero, sino en otras expresiones corruptas como los el moches, reparto, ¿no?, de cargos en las elecciones, o los moches famosos durante el gobierno de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces, el PAN, el partido principal de la oposición en México, pues siguió los pasos del PRI con Alejandro Moreno Cárdenas, y eso le sirve mucho al gobierno de Claudia Sheinbaum y a Morena, pero
al que no le sirve es a México. Claro, Álvaro, brevemente, si nos puedes ahondar un poco, aunque sea sintéticamente, lo del cártel inmobiliario, porque es, digamos, con el hecho con el que más se le vincula a Jorge Romero, el nuevo dirigente panista. ¿De qué trata el cártel inmobiliario? Se le denomina al cártel inmobiliario a una red de corrupción entre autoridades, empresarios, legisladores, que desde por lo menos 12 años opera en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, que es una alcaldía, un municipio que tiene el mayor, digamos, desarrollo inmobiliario en la capital del país. Pero desde que Jorge Romero llegó a alcalde en la elección del 2012, comenzó a generarse un esquema que prevalece hasta la fecha, mediante el cual la autoridad delegacional, en aquel momento y hoy alcaldía, otorgaba permisos a desarrolladores inmobiliarios para construir viviendas, edificios que tenían, de acuerdo con la norma, un cierto número de niveles y de departamentos. Pero la autoridad delegacional, la alcaldía, se hacía de la vista gorda y los desarrolladores, los constructores, pues hacían edificios de mayor nivel o incumpliendo con otro tipo de reglas legales, pero todo a partir de la complicidad, de la corrupción. Bueno, este esquema que comenzó con Jorge Romero en 2012, cuando era alcalde, se desarrolló en el siguiente trienio que encabezó Christian von Roerich. Este alcalde, exalcalde del PAN, está hoy en prisión, y dos personajes que fueron parte del equipo directo de Jorge Romero cuando fue alcalde y que ocuparon las áreas jurídicas y las áreas de obras, no solamente han sido ya sentenciados por enriquecimiento ilícito, sino han tenido que devolver 12 departamentos producto de esa corrupción. Entonces, eso espero que dé idea Claro. por qué se le llama cártel inmobiliario a este grupo del PAN. ¿Qué tal, Álvaro? Te saluda Jesús Estrada. Justo en la columna que vamos a compartir en nuestras redes, tu columna, comentas que aunque Jorge Romero no ha sido aún imputado directamente por este caso, los dos implicados, que sí están, digamos, confirmados, incluyendo a su hermana, pues son de su grupo íntimo. Quería preguntarte un poco la reacción de Jorge Romero ayer en algunas entrevistas que lo vi que le planteaban pues esta crítica fuerte que le hizo la presidenta Claudia Sheinbaum ayer a través del libro de Felipe Calderón, y él dice que no hay ni una sola imputación en su contra, se nota como muy seguro de que pues las autoridades no lo van a implicar en ninguna manera en el cártel inmobiliario. Más allá de lo que Calderón escribió en su libro, efectivamente, sobre lo que el propio Jorge Romero le confesó a uno de sus colaboradores, que resultó que es sobrino de Sobrino, ¿verdad? Calderón y que es también cuñado de Marco Cortés. Más allá de eso, en el sentido de que le dijo que se llevaba él y su grupo 7 millones de pesos solamente, 7 millones de pesos mensuales solamente por los ambulantes que Exacto. controlan. Más allá de eso, pues hay quienes hemos documentado desde hace muchos años, el esquema delincuencial de Jorge Romero y todos sus allegados. Y en efecto, lo que yo publico en mi columna es solamente parte de lo mucho que yo he publicado sobre Jorge Romero y este grupo. ¿Por qué Jorge Romero dice que no, que
que eso no le llega? Bueno, porque efectivamente todavía no ha actuado la autoridad, la Fiscalía de la Ciudad de México en su contra, lo cual no significa que no vaya a ocurrir. Lo que yo planteo, más allá de lo que diga la presidenta Claudia Sheinbaum, es, a ver, todos los personajes que no solamente han sido sentenciados, están en la cárcel y están prófugos vinculados a este esquema de corrupción, son todos del grupo íntimo de Jorge Romero. Él es el que mantiene el control no solamente político, sino económico de esta pandilla en la Ciudad de México, y en ese sentido, pues el hecho de que no haya una acción penal todavía en su contra, no significa que él sea, como lo es, el jefe de este grupo criminal, como yo le llamo. Así es. Álvaro, publicas en tu columna que es un tobogán de la degradación, ¿no? Es decir, digamos, estando en una circunstancia después de las elecciones en las que la alianza opositora del PRI, PAN y, bueno, PRD era prácticamente inexistente, sufre una estrepitosa derrota, estaban obligados, me parece, a renovarse política, éticamente, programáticamente frente a la sociedad mexicana. ¿Qué te dice que me parece que no la elección de Jorge Romero es todo lo contrario? ¿Tú cómo lo estás leyendo? Pues es que, como lo escribo yo en mi columna, cuando la lógica política y el sentido común aconsejan una renovación ética, por lo menos para su sobrevivencia, el PAN ha optado por el tobogán de la degradación con Romero Herrera y una red de grupos y personajes que le servirán al gobierno de Claudia Sheinbaum y a Morena de Luis Alcalde, pero no a México. Es decir, en la gestión de Marco Cortés no solamente fue mediocre y muy costosa en términos electorales por su alianza con el PRI, sino también muy corrupta. Bueno, voy a poner un ejemplo, lo que él mismo difundió en el arreglijo que hizo con el PRI en Coahuila para repartirse cargos que se supone que ni siquiera tienen que corresponder a partidos políticos. ¿Y para qué querían esos cargos? Para hacer negocios, para enriquecerse, no para servirle a la comunidad, no para servirle a la sociedad, sino para ganar dinero. ¿Para qué quieren una secretaría de obras? Pues para los billetes. O sea, para negociar contratos. Después de este esquema corrupto, uno pensaría que habría una rectificación, por lo menos cosmética. No, siguen en la corrupción con un personaje que tiene una biografía corrupta de principio a fin, como es Jorge Romero. Una última pregunta, Álvaro, de mi parte es, esta decisión de mantener a este personaje al frente al PAN, considerando la alta abstención, ¿qué consecuencia crees que pueda traer? Por un lado, ¿podría fortalecer algunos grupos de ultraderecha que se han formado en los últimos años? Por ejemplo, el más visible, el de Eduardo Verástegui, algunos panistas podrían irse por allá, o podría haber una desbandada a otros partidos, como el Movimiento Ciudadano que hemos visto acá en Jalisco, o más bien se van a mantener ahí en el corazón del PAN a pesar de la dirigencia. Es que ellos son la ultraderecha, es la misma derecha. Verástegui, Claudio X González, como en otras ocasiones aquí lo hemos platicado. Ahora, más bien, ¿qué consecuencias puede haber, sobre todo cuando el próximo año se van a formar nuevos partidos que buscarán conseguir su registro? Bueno, puede haber efectivamente pues salidas de partidos del PAN que migren a una nueva formación política o que migren efectivamente a lo que es el PRIAN naranja, que es el Partido Movimiento Ciudadano. Esa migración, como tú bien dices,
es clarísima en el caso de Jalisco, y en realidad es clarísima en muchos lugares de la República, puede ser uno de los efectos. El otro es, pues finalmente se van a atrincherar los mismos en el PAN, porque son los mismos grupos que vienen desde Calderón, nada más que se han transmutado, pero como hay cada vez menos que repartir, pues obviamente se cohesionan, y cuando los militantes se van no les importa, porque finalmente, mientras menos sean, más les toca, aunque claramente pues les está tocando cada vez menos. Claro. Ese es un efecto. Por otra parte, por último, puede efectivamente haber una formación nueva. No creo que sea la de Verástegui, aunque quiera, pero sí va a haber efectos. Por ejemplo, la organización secreta del Yunque en el PAN, ahí está aplaudiéndole a Jorge Romero, todos están ahí también teniendo posiciones. Entonces, son los mismos. El problema es que van a seguir deteriorándose los panistas y el PAN, como ocurre con el PRI. Justo sobre esto y finalmente, Álvaro Delgado, pues como decías al principio de la entrevista, pues con esta designación se la ponen mucho más fácil a Morena para seguir siendo un partido hegemónico, ¿no? Pues sí, es que, a ver, dice, por ejemplo, uno escucha por ahí, es que es el nuevo partido hegemónico, es el viejo PRI. Sí es un nuevo partido hegemónico, claro, a partir de las elecciones. No, hay una diferencia con el partido PRI cuando era hegemónico, que no era a partir de las elecciones limpias y legítimas. Sí, hay una hegemonía de Morena con sus rémoras, pero en la medida en la que sigan actuando el PRI y el PAN de la misma manera, pues Morena va a tener garantizado su hegemonía, pues a partir de que la gente no advierte en la oposición una opción por lo menos seria. Exacto. Ya no digamos limpia, seria. Y por eso yo lo que digo es que sí, es muy probable que aparezcan nuevas formaciones que pues tampoco serán en beneficio del PRI y del PAN, porque finalmente les van a quitar el electorado. Le van a disputar, así es. Bien, Álvaro Delgado, muchísimas gracias por atender esta llamada y muchísimas gracias, como siempre, por aceptar conversar para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Al contrario, de pronto se mete un eco muy incómodo, no sé si no, estaban escuchando ustedes. Lo lamentamos por ti, pero se escuchó muy bien para nosotros y para la audiencia, entonces salió muy bien la entrevista. Gracias, Álvaro Delgado, de nuevo. Al contrario, con todo gusto. Hasta luego. Buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.